Puedes ponerla. No sé, pero ya se movió. Muy bien. Bueno, la definición de la hipertensión arterial secundaria engloba las formas de hipertensión arterial que tienen una causa identificada y puede ser resuelta si se resuelve la causa subyacente. Hay una mayor prevalencia de daño cardíaco debido a que hay mucho daño estructural y funcional comparado con los pacientes que tienen hipertensión arterial esencial. Esto debido a que su control es complicado, puede ser muy complicado. En la epidemiología, entre el 5 y el 10% de los diagnósticos de hipertensión arterial se puede demostrar una causa específica, es decir, de todos los pacientes con hipertensión arterial de novo, pueden tener una, del 5 y el 10% puede ser por una causa secundaria. La orientación diagnóstica se debe dirigir en cuanto a la función y el contexto clínico de cada paciente. Y en más del 35% de los pacientes con hipertensión arterial secundaria, esta no puede revertir a pesar de tratamiento específico, debido a que sí es, como engloba muchas patologías, algunas sí son de muy difícil control. Aumentan el riesgo de la mortalidad y morbilidad debido a que sí hay un daño estructural, como lo mencioné previamente, y ellos tienen mayor riesgo de crisis hipertensivas, de EBC, de nefropatías y retinopatías, de disección aórtica, de infartos y de arritmias e insuficiencia cardíaca. Mejor dicho, muchas de estas patologías, su historia natural de la enfermedad o su progresión es hasta llegar a falla cardíaca, ¿sí? Porque en algunos casos el corazón trata de sobrecompensar lo que el cuerpo siente que no está perfundiendo adecuadamente. A pesar de que hay una presión elevada, no llega a perfundir todos los tejidos. Y como les mencioné, hay un mayor daño cardíaco porque hay daño estructural y funcional que se compara con los pacientes de hipertensión arterial esencial. De los tipos de hipertensión arterial secundaria los podemos clasificar en las causas endocrinas, las causas renales, vasculares y los otros tipos. Aquí hay que ver más o menos en porcentajes para darnos una idea de cómo podemos hacer el screening. Por ejemplo, las otras causas, que pueden ser hasta el 30%, tenemos que buscarle algún fármaco, alguna sustancia que esté haciendo que se eleve la presión. Los más importantes o los más comunes son estos. Pero en cuanto a las causas no exógenas, tenemos como tal las endógenas, que pueden ser diferentes, como el hiperaldosteronismo, el síndrome de Cushing, el feocromocitoma, la acromegalia y la tirotoxicosis hasta en un 25%. Por otro lado, en las renales tenemos la enfermedad del parénquima, la displasia fibromuscular, el síndrome de Liddle y la estenosis de la arteria renal. Esos pueden ser hasta en un 20% de todas las causas secundarias. Y las vasculares, que esas sí son raras, como tal, la principal es la coartación de la aorta y la vasculitis renal, las crioglobulinemias. Y otra causa muy importante que casi no se toma en cuenta, o al menos no de inicio, es la apnea obstructiva de sueño. ¿Sí? Es una enfermedad que provoca mucha hipertensión arterial resistente. ¿Sí? Puede ir mucho de la mano y es una principal causa de una hipertensión arterial secundaria. Pero esto casi no se toma en cuenta. Es decir, en el contexto clínico del paciente, ustedes ven que tiene una alta sospecha de que el paciente presenta SAOS por sus características clínicas y ven que tiene una hipertensión de difícil control, sí se tiene que pensar como tal en aliviar la causa de la apnea obstructiva para poder aliviar o de al menos disminuir la presión arterial o hacerla un poquito más llevadera su manejo.
Aquí tenemos en cuanto a porcentajes, una tabla en la cual resumo cuáles pueden ser las principales de acuerdo a la prevalencia que tienen. Y como se dan cuenta, la apnea obstructiva de sueño es una enfermedad que tiene mucha prevalencia, que causa hipertensión arterial secundaria, que puede ser hasta el 15%. De ahí le sigue el hiperaldosteronismo primario, que es como la causa endocrina, la principal, la estenosis de la arteria renal, la enfermedad parenquimatosa renal, el feocromocitoma, el síndrome de Cushing y la coartación en porcentajes ya diferentes. Bueno, a través de la edad podemos ver aquí diferentes afecciones que dependiendo del contexto clínico del paciente, nuevamente podemos sospechar en algunas. Por ejemplo, la causa principal en la niñez es la coartación de la aorta, ¿sí? Que como se dan cuenta se llega a presentar desde el nacimiento hasta los 10 años, puede ser una causa común. Si ustedes obviamente no van a ver pacientes pediátricos, pero si llegan a tener algún adolescente con una presión arterial de difícil control, pues se tiene que sospechar de primera instancia de una coartación aórtica. Ya de ahí las enfermedades del parénquima renal, esas pueden ser a lo largo de toda la vida, esas como tal no hay un grupo etario específico, debido a que esas son muy diferentes y son muchos. La displasia fibromuscular, que es parte de la enfermedad renovascular, esa se puede presentar principalmente hasta antes de los 40 años. Aquí se lo maneja hasta los 65, pero principalmente hasta los 40. Y la aterosclerosis renal es la causa renovascular número 1. Esa sí se puede sospechar a partir de los 50 años. Ahora, en otras causas que son de inicio temprano, pues tenemos las genéticas. El síndrome de Cushing también se puede agregar. El feocromocitoma desde los 10 años aproximadamente hasta los 65. Y el hiperaldosteronismo primario, que va desde los 20 años hasta los 65 principalmente. Pero cualquiera de estas enfermedades se puede presentar a cualquier edad. Eso simplemente para darse una orientación. Ahora, nuevamente, niños, la principal, la coartación aórtica. Y en adolescentes también la principal, la coartación aórtica. Se puede ver también enfermedades del parénquima renal. En los adultos jóvenes ya pensamos en displasia fibromuscular como principal causa. En los adultos el hipertiroidismo primario, la apnea obstructiva de sueño, la enfermedad aterosclerótica, renovascular, el síndrome de Cushing y el feocromocitoma. Y en los adultos mayores principalmente tenemos la aterosclerótica. Nuevamente es una tabla que la verdad resume lo mencionado, las endocrinas, hipertiroidismo primario, síndrome de Cushing, feocromocitoma, paragangliomas, hiperparatiroidismo, hipotiroidismo, tirotoxicosis, acromegalia, exceso de mineralocorticoides, las renales, enfermedades del parénquima renal, los tumores productores de renina, la retención primaria de sodio, que es el síndrome de Dill, y el síndrome de Gordon. También una que marcan mucho las guías es la apnea obstructiva de sueño, no se les olvide. Y la enfermedad renovascular, principalmente en la parte aterosclerótica y la fibrodisplasia muscular. La coartación aórtica y las iatrogénicas ya mencionadas. Ahora, de acuerdo a la AJA, ellos lo clasifican en 5. Sí, las enfermedades del parénquima renal, la hipertensión renovascular, el hiperaldosteronismo primario, el SAOS y la inducida por drogas. Esas son para la AJA, por las guías que tenemos del 2020, esas son las 5 principales. Y bueno, este es un cuadro en el que vienen causas genéticas raras, que no las voy a mencionar, pero únicamente para que sepan que existen, ¿sí? Aquí se menciona como tal el síndrome de Gordon, el síndrome de Dill mencionados previamente, y ya los tipos de aldosteronismo familiares. Ahora, ¿se debería realizar un tamizaje para una causa secundaria a todos los pacientes con hipertensión arterial sistémica? ¿Qué opina el público? Sí, no, porque... Perfecto. La
respuesta es no. ¿Por qué? Principalmente porque esto no es rentable para ningún sistema de salud y con frecuencia, si nosotros buscamos intencionadamente algo que no va a existir, pues nos puede dar un resultado falso positivo. Sí, si ustedes llega un paciente de nuevo e inmediatamente le buscan un hiperaldosteronismo primario, buscando que sí lo tenga, pues va a salir algo que para ustedes. Ahora, de acuerdo a... Tenemos un screening que de acuerdo a los europeos, la Sociedad Europea de Cardiología, ellos mencionan que se debe realizar un screening estricto para una hipertensión arterial secundaria en los siguientes casos. En un paciente menor de 40 años sin factores de riesgo, en un empeoramiento agudo de una hipertensión arterial previamente controlada, es decir, tienen a su paciente en menos de 120/80 con un fármaco y el siguiente mes ya le tienen que agregar 3 porque llegó a su consultorio con 190/100, más o menos. Y ese es un dato por el cual tienen que buscar una causa secundaria. En una hipertensión arterial severa, grado 3, en una hipertensión arterial resistente. Y de acuerdo a la AJA, ellos contradicen un poquito a lo que menciona, únicamente, bueno, la principal diferencia es que ellos dicen que se tiene que iniciar el screening en pacientes menores de 30 años que no tengan ningún factor de riesgo, llámese obesidad, síndrome metabólico, historia familiar, etc. Si tienen un deterioro, están de acuerdo, si tienen deterioro agudo de la hipertensión arterial previamente estable, una hipertensión arterial severa grado 3, que el paciente debute con emergencias o urgencias hipertensivas, o bueno, con daño a órgano blanco como tal, y crisis hipertensivas con daño a órgano blanco, hipertensión arterial resistente, y en aquellos donde exista una alta probabilidad de que tenga una causa secundaria después de realizar una historia clínica. ¿A qué me refiero con esto? A que les llega un paciente de 18 años que está debutando con problemas como tal de supresión. Ahí sí hay una alta probabilidad de que tenga una causa secundaria, simplemente porque no hay tantos factores de riesgo como tal. Y algo que menciona la AJA es que siempre se debe excluir una hipertensión arterial pseudoresistente. Ok, lo primero que se debe descartar al llegar a un paciente con tensiones arteriales elevadas, antes de pensar en una hipertensión arterial secundaria, es una pseudohipertensión, un pobre control terapéutico, una pseudoresistencia, una hipertensión de bata blanca o una relacionada a fármacos. ¿Sí? ¿Alguien me puede recordar la definición de pseudohipertensión? Simón. No recuerdo la Adelante. de habilidad que sufre milímetros de mercurio más elevada que la real. Sí, exactamente. La TEA que ustedes están midiendo, hay una diferencia mínima de 15 milímetros de mercurio comparado con la presión real del paciente, es decir, le toman el brazo izquierdo, tiene 150/90, y le toman la del brazo derecho y tiene 120/80 y ya se dan cuenta que hay que ver porque la variación, la principal causa es una calcificación de las arterias. Y de la otra, ¿alguien me puede definir la pseudoresistencia? Por ejemplo, Caro. ¿Resistencia? Ajá. La hipertensión arterial pseudoresistente. Pseudoresistente se define como una mala técnica de medición. Es decir, que el paciente llegue, que sube las escaleras del metro y inmediatamente le toman la presión, que no se deja como tal ese tiempo de reposo, o que el manguito no sea el adecuado. Esas son las dos principales causas y la pseudoresistencia pues, es una mala técnica. Y las otras ya las mencionaron en la clase de hipertensión, así que no tiene caso como tal mencionarlas. Dentro de su algoritmo diagnóstico, ustedes al diagnosticar una hipertensión arterial secundaria, pues se basan en la historia clínica, en la exploración física, que les toman electro, radiografía, laboratorios con función renal, electrolitos séricos,
y ya de ahí podemos ver si hay alguna red flag que nos indique que puede ser una probable causa secundaria o si no. Si no, pues va a continuar con el seguimiento y el tratamiento, y en dado caso de que sí, podemos como tal, dependiendo del grupo etario, más o menos darnos una idea de qué puede presentar, como una coartación aórtica, menos de 20 años, una displasia muscular de entre los 20 y los 40, o una estenosis renal por aterosclerosis de más de 55 o 65 años. Si el paciente es obeso, pues sospechar en un SAOS, en un Cushing, o aumento de la presión con resistencia al oxidalismo primario. Digo, no son las características de cada uno, ahorita los vamos a mencionar, pero ahí sí es adecuado realizar un screening. Y dentro de su siguiente gama de estudios van a ser la polisonografía, un eco, un ultrasonido renal, una TAC, como tal una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, unas metanefrinas, un cortisol y una TSH. Yo creo que ya cada quien sospecha para qué va cada cosa, pero eso tiene que ser dentro de su abordaje, pero tomando en cuenta el contexto clínico del paciente. No tiene caso, o al menos no de inicio, que a un niño, un paciente de 15 años, le hagan una polisomnografía si el paciente es delgado, y o sea, sí me explico, pues que dependiendo del contexto clínico del paciente, ese es donde se le tiene que buscar. Y bueno, las pistas generales son la edad, si tiene una resistencia, una hipertensión severa, y si hay algún daño de inicio a órgano blanco. Ahí es cuando se empieza a sospechar. Después, algo muy importante que ayuda mucho al contexto clínico de estas patologías es como tal el mapa. Que ahí vamos a excluir algunos de lo mencionado previamente, como la hipertensión por bata blanca, una pseudoresistencia, y ahí vamos a ver como tal si durante la fase de sueño hay una disminución de la presión y como tal las frecuencias cardíacas promedio del paciente. Ya que tenemos un mapa que te muestra una sospecha de una hipertensión arterial secundaria, tenemos que primero excluir otros factores como son los fármacos y la adherencia de la terapia, es decir, si el paciente no está apegándose al tratamiento, pues tenemos que hacer un énfasis y buscarle. Ya si definitivamente están 100% seguros de que hay adherencia al tratamiento, también seguimos al siguiente paso, que es el screening de las formas secundarias, de los estudios que les mencioné previamente. Muy bien, aquí tenemos los fenotipos de las principales causas de hipertensión arterial secundaria. Por ejemplo, la coartación aórtica, que es a consecuencia de una vasculopatía, y lo que provoca es una activación del sistema simpático. Ella, a nivel de hipertrofia del ventrículo derecho, lo va a elevar demasiado porque al haber una coartación, pues no hay una perfusión adecuada de los tejidos, y el corazón lo sensa como que tiene que aumentar la contractilidad y aumentar la frecuencia, y eso nos puede dar a la larga una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Hay una disminución de la función diastólica, hay una disminución de la función sistólica ya en etapas avanzadas, y aquí en nuestro estudio de imagen se va a encontrar principalmente una dilatación del ventrículo izquierdo y pues como tal una dilatación aórtica previa a la coartación. Y nos facilita o nos promueve los eventos cardíacos como enfermedad coronaria y posteriormente una falla cardíaca. En la renovascular, en la hipertensión arterial renovascular, los principales que tienen que ver, o los principales componentes, son la angiotensina 2, la aldosterona, y tenemos que ver los volúmenes de sodio en sangre. Aquí la enfermedad aterosclerótica puede provocar una hipertrofia del ventrículo izquierdo, la fibrodisplasia muscular no tanto. La enfermedad aterosclerótica disminuye la función diastólica y la fibrodisplasia muscular, no tanto. La función sistólica no hay, y en el estudio de imagen como tal, pues no hay en el estudio de imagen, al menos no en la parte cardíaca. Sí, una resonancia magnética cardíaca no se puede ver nada en esas afecciones. Y las principales fallas, como les mencioné, son la enfermedad coronaria, arritmias, falla cardíaca.
En el hiperaldosteronismo primario, lo que principalmente está afectado es la aldosterona y hay una retención de sodio como tal. Ahí sí hay mucha hipertrofia del ventrículo izquierdo, la disfunción diastólica disminuye, la disfunción sistólica también disminuye a la progresión y también si se realiza una resonancia magnética cardíaca, se va a ver una hipertrofia del ventrículo izquierdo, una fibrosis y un edema. Igual las mismas complicaciones posteriores. En los feocromocitomas lo que está afectado es principalmente las catecolaminas. Sí pueden dar algún tipo de hipertrofia ventricular, pero ya es posterior. No hay disfunción diastólica y la disfunción sistólica sí disminuye, pero a la larga. Igual en la resonancia magnética cardíaca se puede ver una fibrosis, un edema y las principales consecuencias posteriores en el corazón son la hipertrofia y la cardiomyopatía hipertrófica y la cardiomyopatía dilatada también. Las arritmias y el posterior fallo cardíaco. El síndrome de Cushing, pues como ustedes saben, el principal es el cortisol y ese podemos pasarlo un poquito. Ahora vamos a iniciar con las características de cada uno, vamos a hablar de las principales, no de todas. Cada patología asociada a la hipertensión arterial secundaria se puede dar para una clase, son ya como tal temas de subespecialidad, así que los vamos a abordar más o menos de forma superficial. Muy bien, en la hipertensión arterial renovascular es una condición en la que existe una oclusión o una estenosis de la arteria renal. Que esto va a provocar una hipoperfusión renal, que el riñón lo va a pensar como si no le estuviera llegando líquido, bueno, sangre, y lo que va a hacer, como ustedes saben, va a activar el sistema de angiotensina-aldosterona. En esta condición siempre va a estar activado el sistema de angiotensina-aldosterona y es una de las principales causas, bueno, la principal, por la cual es complicado manejar esta patología. Las principales causas, o sea, son varias, pero la que se lleva el 90% es la aterosclerótica y de ahí le sigue un 10% la displasia fibromuscular, que vamos a hablar de ellas. La displasia fibromuscular se presenta en edad temprana, menor de 40, menor de 30 años, principalmente en mujeres, que no haya como tal algún factor de riesgo y aquí puede haber alguna historia de un evento trombótico, cefaleas y dolor de cuello. Se va a caracterizar por un soplo abdominal sin ausencia de enfermedad aterosclerótica. ¿Por qué se lleva a cabo el soplo abdominal? En la hipertensión arterial renovascular. ¿Sí? Pues por una estenosis de la arteria renal, porque le está llegando mucha presión, pero está ocluyéndose y pues ya saben que al haber ese choque, esa estenosis, pues va a generar soplo como tal. Y bueno, como les mencioné, es el 10% de los casos de la hipertensión arterial renovascular y esta se caracteriza mucho, la displasia fibromuscular, que sea multifocal, es decir, que parezca como un sacacorchos su arteria renal, porque hay muchas partes estenosadas, si me explico. Y bueno, la aterosclerosis de la arteria renal, ese es un inicio tardío, como les mencioné, es de más de 55 años, principalmente en hombres. ¿Por qué? Porque tienen otro tipo de factores de riesgo, ahí sí ya entran como tal los factores de riesgo, como el cigarro, la obesidad, la diabetes, y puede ir muy relacionado a este tipo de enfermedades que se asocian con la aterosclerosis general, como son la enfermedad coronaria y la enfermedad vascular periférica, como lo mencionaron en clases previas. Igual aquí tenemos un soplo abdominal, pero aquí sí tenemos factores de riesgo y es el 90% de los casos de la hipertensión arterial renovascular y principalmente ese sí es unifocal. Aquí tenemos una imagen en la cual se ve la aterosclerosis de la arteria renal. No sé si alcanzan todos como tal a distinguirlo. Y aquí tenemos una de displasia fibromuscular. Como les mencioné, la arteria renal pues se ve como si fuera un sacacorchos, prácticamente.
Muy bien, aquí tenemos nuevamente los fenotipos de la displasia y de la aterosclerosis. En el mapa vamos a tener una hipertensión arterial resistente con un efecto no Diper. ¿Alguien recuerda que es un efecto no Diper? ¿Beto? Normalmente por las noches tendemos a la hipotensión. No diferencia hipertensión. Pues no como, o sea, no desciende la presión. Como fisiológicamente saben, pues al estado de estar dormido como tal, ya hay un estado de relajación y tiene que disminuir la presión. Hasta ciertos grados o hasta ciertos milímetros de mercurio como un efecto de hiperpositivo, si reduce, y hay uno que no reduce, pero si hay efecto. O sea, como de si reduce menos del 10%, es un efecto como tal no reducido. Si reduce más del 10%, es un efecto hiperreducido. Y bueno, hay una retención de sodio. Aquí se asocia mucho a congestión pulmonar, hipertrofia del ventrículo izquierdo, disfunción diastólica, fibrosis miocárdica. Y en la displasia fibromuscular aumenta, perdón, la mortalidad por lo que les mencioné de la aterosclerosis. Y se asocia a enfermedad coronaria, a insuficiencia cardíaca aguda. La displasia fibromuscular es un mapa resistente en el cual se tiene un predominio de hipertensión de inicio matutino, no hay congestión pulmonar y afecta a múltiples como tal arterias y también se puede presentar una patología rara, pero es la disección coronaria espontánea. Hay más aneurismas, hay más CVCs, infartos renales. Ahora, la estenosis se puede presentar de manera unilateral o de manera bilateral. En la forma unilateral hay un riñón que va a estar estenosado y un riñón normal. En el riñón estenosado, pues se va a ver un poquito hipoplásico, que el normal, pues como va a aumentar su perfusión, va a crecer. Hay una reducción como tal de la perfusión renal, lo cual aumenta o predispone a que se aumente el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la renina, la angiotensina 2 y la aldosterona como tal. Y es una angiotensina 2 dependiente de hipertensión de forma bilateral. Y el riñón bueno pues va a incrementar su perfusión renal y porque aumenta su perfusión renal. ¿Perdón? Derivación de flujo y porque pues aumenta el gasto cardíaco porque se está como sensando como si aquí no le estuviera llegando el líquido. ¿Sí? Y de manera bilateral, bueno, tenemos de manera bilateral se puede, la verdad es que muy mala suerte tener un solo riñón y que se te estenose la arteria renal, pero pasa. Y bilateral, pues que estén asociadas o que estén afectadas las dos arterias renales. Esto se va a reducir la perfusión renal general y va a aumentar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la excreción de agua y de sodio se va a disminuir y todo esto pues va a hacer que tengamos más volumen y que se incremente la presión arterial como tal. ¿Cómo vamos a sospechar en una hipertensión arterial renovascular? Cuando tengamos un soplo abdominal, una disminución del filtrado glomerular por IECAS y ARA2, una hipertensión arterial en fumadores, diabéticos y con enfermedad arterial periférica y un síndrome extraño, la verdad es que hay muy poquito al respecto, al menos yo encontré muy poco al respecto, que es el síndrome de Pickering. Supongo que los que han rotado en otras especialidades, si lo han escuchado, si saben de qué es, pero se define como un edema agudo de pulmón que se cataloga como flash, es decir, que nada más está en cierto tiempo, que aumenta y posteriormente disminuye, pero rápido, son episodios rápidos. Recurrentes y de predominio nocturno que se asocian a hipertensión arterial. Muy bien, aquí en esta diapositiva pues retomamos un poquito de lo mencionado, son pacientes ya de más de 55 años,
con un mapa que demuestra una hipertensión arterial severa, que no hay beeping como tal en el mapa. Hay o se asocia a enfermedades coronarias, la enfermedad de Pickering o el flash pulmonar, el edema flash, y se asocia a los soplos y enfermedad vascular. Sí, ahí es cuando ya tienes este contexto clínico, ahí ya vamos como tal a los estudios de imagen, en los cuales tenemos el ultrasonido Doppler renal, la angiotac renal y la resonancia magnética. Si tenemos alguna duda referente a estos, lo que vamos a hacer es una angiografía invasiva y un gamagrama con captopril. En el Doppler renal, pues vamos a ver una estenosis como tal de la arteria renal, en la cual encontramos estos parámetros, como el índice de resistencia 9.7 con una sensibilidad del 88, una especificidad del 90%, un índice de aceleración menor de 3 metros por segundo, con una sensibilidad de 74, una especificidad de 85. Todo esto ya son parámetros como tal de un ultrasonido Doppler renal. Y si encontramos estos valores, pues puede aumentar nuestra sospecha. ¿Alguien sabe cuál es el gold estándar para la estenosis renal? Si tenemos dudas, podemos saber los otros estudios que mencioné, pero principalmente el angiotac, porque tenemos una sensibilidad de hasta el 100% y una especificidad del 98%. Aquí es donde se evidencia como tal la estenosis de la arteria. Y se puede ver el riñón hipoplásico, como le mencioné, y si es unilateral, se puede ver el otro hiperplásico. No recuerdo. A lo mejor sí es importante que ese es el arteria, porque ese es el screening inicial. Ese es el screening inicial, ¿no? Cuando tú sospechas a un paciente con enfermedad aterosclerótica o polivascular, por así decirlo, insuficiencia cardíaca, hepatitis isquémica, enfermedad carotidia, pues, con alta probabilidad de que la hipertensión que tienes una enfermedad aterosclerótica renovascular, pues, lo primero que pides es el ultradoppler renal bilateral. Hay dos parámetros de screening, que es lo que tienen que ver cuando lo soliciten, porque a lo mejor eventualmente lo solicitarán en la consulta, que es el índice de resistencia, ¿no? Menos de 0.8 o menos de 0.7 según esa bibliografía, pues es altamente específico de la región que estás insonando, o sea, arteria renal izquierda o derecha, que esté estenosada más del 50%, ¿no? No toda estenosis es clínicamente significativa y eso aplica para la mayoría de las arterias del cuerpo, ¿no? Una estenosis clínicamente significativa es aquella que es más del 50%, excepto de cardiopatía isquémica, ¿no? Y la otra es la velocidad picosistólica, ahí no lo mencionan, pero el flujo de la arteria renal es un flujo de resistencia intermedia, pues, o baja, ¿no? Cuando empieza a pulsar, que es lo que nos mide el índice de resistencia, y cuando empieza a incrementar la velocidad de flujo de esa arteria renal, que pasa cuando aprietan una botella, pues, si la aprietan de un extremo y la comprimen del otro, la velocidad de un extremo a otro va a incrementar. Es lo que pasa justo en una arteria. Si la estenosa es de un lado, si la abres del otro, va a incrementar el flujo a través de ese conducto, de ese tubo, como le quieran llamar. La velocidad mayor a 200 centímetros sobre milisegundos, según recuerdo, es altamente sugestivo, así como el índice de resistencia de que esa estenosis es clínicamente significativa y se procede a hacer la angiografía. Ahora, pues estos estudios no nada más es para diagnóstico, porque hay criterios fuertes para, ¿cómo se llama? Cuando recanalizas. Bueno, tienes que abrir la arteria para que de nuevo abre el flujo hacia esa región. Creo que sí es arterial, pero bueno, sí, ahorita le digo. Okay. Bueno, aquí tenemos también está en caso de duda el gamagrama de la estenosis de la arteria renal, el cual se apoya con captopril como tal. En el estudio
preaplicación de fármaco, si se dan cuenta, la perfusión de ambos riñones, tenemos riñón izquierdo, que es el rojo, y el riñón derecho, que es el azul, está disminuida. Al aplicar el captopril van a ver cómo aquí hay una captación elevada del riñón sano y continúa prácticamente igual el riñón alterado. Si se dan de cuenta, aquí el riñón derecho es el que tenemos sano y el izquierdo es el que está estenosado, porque no hay como tal una captación. Ahora tenemos la angiografía invasiva, que ya es aplicando contraste directamente, y aquí se observa las zonas de estenosis. Sí, pero estos dos estudios, el gamagrama y la angiografía invasiva, son en caso de duda de que el angiotac y el ultrasonido no tengamos. Hay un estudio que no lo puse aquí, pero menciona que los dos principales o los dos métodos diagnósticos por alta sensibilidad y especificidad son el angiotac y el ultrasonido Doppler, y el gamagrama y la angiografía, pues ya por costo-beneficio, pues sí, es únicamente en caso de duda, no se les hace a todos. Muy bien, y los tratamientos de la hipertensión renovascular, el principal es el médico. También tenemos la angioplastia renal percutánea, que es la que mencionaba Paquito, la colocación de stent, la reconstrucción quirúrgica y la denervación renal percutánea, que es un tratamiento más o menos nuevo para la hipertensión. Aquí tenemos una imagen de una colocación de un stent, en el cual se ve la estenosis por placa de ateroma, y con la colocación de stent pues ya perfunde de manera normal, ya pasa el contraste, a diferencia de este. Y la reconstrucción quirúrgica, pues aquí se aplica pues como tal un stent. Esto es únicamente principalmente para patologías que son bilaterales. Aquí vemos el tipo de cirugía que es, la verdad no sé cuál sea, pero es. Y algo importante, que es un tratamiento para una hipertensión arterial resistente, difícil de tratar. Si lo se tiene en el hospital, sería la denervación renal percutánea, que es básicamente aplicar radiofrecuencia a los nervios aferentes y eferentes que van alrededor de las arteriolas, perdón, de las arteriolas y las arterias renales como tal. Al hacer una radiofrecuencia de las arterias aferentes, se va a disminuir la TA porque disminuye el tono vascular y la contractilidad cardíaca, y en que esto favorece como tal la natriuresis. Y en las eferentes, lo que vamos a lograr con esta radiofrecuencia es disminuir la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ahora, aquí tenemos un estudio de España realizado en el 2020, en el cual se ve la denervación renal para el tratamiento de la hipertensión arterial resistente. Este fue un estudio multicéntrico retrospectivo, donde se incluyeron pacientes únicamente con hipertensión arterial resistente, no menciona causas primarias ni secundarias como tal. Resistente, pues definido como el uso a tope de 3 fármacos durante más de 4 semanas y un diurético. Aquí se incluyeron a 125 pacientes, en los cuales se les realizó el procedimiento completo sin complicaciones. Estas tablitas no se alcanzan a ver muy bien, pero habla de la presión sistólica y diastólica en consulta de la forma basal, y 6 meses posteriores y 12 meses posteriores a la denervación, en las cuales se redujo más o menos unos 20, promedio unos 20 milímetros a cada uno, tanto a la sistólica como a la diastólica. Y la mejor forma de ver si está funcionando este tratamiento fue con un mapa que se le realizó, en el cual los pacientes tenían unas basales de 151 sobre 89, y al seguimiento a 12 meses sus basales fueron de 136 sobre 82. Aquí en esta imagen se ve mejor que en esta tablita, en la cual aquí tenemos la basal de todos los parámetros que manejaban. Aquí no se alcanza a ver bien, pero este es el porcentaje de pacientes que tenían menos de 120/80.
aquí de 140 a 160 y una sistólica, y aquí una sistólica de 160 a 179 y más de 180 de sistólica. Ahora se ve la diferencia como hubo una mejoría a los 12 meses de la denervación. Únicamente la denervación se continuaron con sus mismos fármacos. Aquí lo que alteró o lo que cambió esto fue este procedimiento en el cual sí se afectó de manera significativa, al menos en esa población. Otras causas de estenosis de la arteria renal son la oclusión de la oclusión arterial aguda, la disección aórtica con afección renal, la arteritis de células gigantes, artritis Takayasu o la gran imitadora del doctor, que es síndrome antifosfolípidos, que es raro, pero también te puede aumentar. Un faltado. La arteritis de todos. Bueno, sí, también. Raro. Y bueno, aquí esto resume básicamente el algoritmo del screening que mencioné. Si hay una probabilidad preprueba, ya se pasa como tal a estudios dirigidos a, los cuales pues se puede realizar el ultrasonido Doppler y la angiografía. Ya de ahí, si no, puede proceder a la angiografía con catéter y aquí se clasifica si es fibrodisplasia o aterosclerosis. Los cuales, si hay una mejoría al aplicar stent, pues se puede ver que pura una renovascular, y si no, pues que puede ser asociada a una enfermedad renovascular. Y bueno, no sé si quieren que sigamos, porque faltan algunas que continuamos mañana. Sí, ¿no? Pero a ver, ¿qué nos dejas de mensaje solamente para tamizaje de enfermedad renovascular aterosclerótica? O sea, ¿en quiénes y cómo? Aterosclerótica, pues es el paciente de más de 55 años que tiene algún factor de riesgo, obesidad, síndrome metabólico, aumento del colesterol, todo esto que te apunta a que puedes tener una enfermedad por ateroma. Ya que tienes esa probabilidad si en la exploración clínica te das cuenta que el paciente tiene soplo abdominal, tiene una hipertensión arterial que puede ser resistente, que es de difícil control, pues ya puedes pasar como tal a estudios, ¿sí? Ya que realizas los estudios, pues ahí prácticamente va a salir la imagen como tal. O sea, simplemente hay que ver el contexto clínico del paciente. Si es un paciente que sus presiones no son muy elevadas y como tal a ustedes ven que el paciente tiene un mal apego, que sus controles la verdad son pésimos, no les dice cuánto tiene en casa, todo esto, no podemos como tal de inicio pensar en una enfermedad renovascular. Esto es cuando ya se descartó todo esto que se menciona. O sea, es como un fenotipo de población. Enfermedad renovascular aterosclerótica. Sí. Es la manifestación de aterosclerosis, como la enfermedad arterial periférica, ¿no? Sí. Si hay aterosclerosis en la renal, hay alta probabilidad de que haya aterosclerosis en el corazón, en las carótidas, en las periféricas, ¿no? Entonces, ese es como el principal fenotipo y la manifestación de una enfermedad aterosclerótica en el corazón, tal vez arterias periféricas, enfermedad arterial periférica, ¿no? Ese es como el fenotipo, no es como casarse ya con el hecho de que la hipertensión resistente a todos se les hace screening, o sea, sí, pues, pero puede no tener hipertensión resistente y tener una causa secundaria de hipertensión, particularmente esta, ¿no? Y no con los grados o con los fármacos que se requieren para manejar una hipertensión resistente, porque incluso en hipertensión grado 2 e hipertensión grado 3, la prevalencia de una causa secundaria de hipertensión es más probable, ¿no? O es mayor, pues, como las dos principales, hiperaldosteronismo primario y enfermedad renovascular aterosclerótica. Esa es como la principal. El otro fenotipo, pacientes con insuficiencia cardíaca, y el otro fenotipo con eventos isquémicos a una edad temprana, ya sean eventos vasculares cerebrales o cardiopatía isquémica. Ese es como el fenotipo. El screening, el ultrasonido Doppler, ¿no? Si hay algo en que fijarse, los índices de resistencia
las velocidades picos cuando ustedes indiquen un ultrasonido doble, ¿no? Porque pasa como con las cosas de VIH de hace rato. Las pedimos, pero nadie se fija en los resultados de quien las pide, pues, ¿no? O cuando lo tenemos no sabemos cómo interpretarlo, ¿no? Índice de resistencia menor a 0.8, velocidad pico sistólica mayor a 200, refiérelo al nefro o al angiólogo, pues. Criterios para cirugía, pues la realidad... Tú puedes indicar esos estudios y enviarlo con diagnóstico. Otro test que usualmente eleva la probabilidad de que esté estenosada la arteria renal. Bueno, hay otros dos fenotipos, ¿no? El fenómeno de no descenso, no deeper de la hipertensión, ¿no? Cuando en el mapa, porque eso es otra cosa que usualmente solicitan en la consulta, ¿no? En el mapa, ¿qué tres valores nos fijamos cuando pedimos el monitoreo ambulatorio de la presión? ¿Has visto un mapa? ¿Has visto un mapa? Bueno, o sea, se toma el promedio de las 24 horas. Se toma el promedio del día y el promedio de la noche, ¿no? Cada uno tiene sus valores. El promedio del día de las 24 horas, 130-80 es el valor de hipertensión, ¿no? En el promedio del día, más de 135-85. Y en la noche, este fenómeno en el que desciende la presión tiene que ser menor a 120-70. Mayor a 120-70 es un fenómeno del non-deeper, ¿no? Es decir, ese paciente por alguna razón no tiene ese fenómeno fisiológico en el que durante el sueño la presión disminuye, ¿no? Y que hay tres fenotipos de hipertensión secundaria principales que se asocian a ese fenómeno. Uno, el SAUS, hipertensión renovascular, y para el desarrollo primario. O sea, no es diagnóstico, pero son como cositas que te van dando la pauta para que a ese paciente le vaya estabilizando para una hipertensión secundaria, ¿no? Particularmente con esto, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los viejas y los SAR a nivel de la perfusión renal? La disminuye, pero ¿hasta cuánto? Pues, o sea, porque puedes tener una disminución de la tasa de filtrado en un paciente de los primeros 3 meses de que el inicio se llega a volar, pero llega a un punto en el que vas a decir, si la creatinina, ¿no? O sea, esa perfusión ya se está afectando, pues, 30%. ¿Sí? O sea, empieza ese día a calar y a los 3 meses esa creatinina o esa tasa de filtrado disminuye más del 30%. Ese es un fenómeno de que la arteria está estresada, pues, ¿no? Y a ese paciente hay que hacer el estudio. Son cada caso de hipertensión secundaria. Hipertensión secundaria es un caso muy particular. Creo que en el primer año lo principal es como detectar, saber ver a quién. Y ya en el segundo año, cuando tenemos causas particulares, saben interpretar como en cada caso qué es lo que se pide, cómo se interpreta y cómo se maneja. Pero eso pues, está padre. Pues. Y lo otro, pues la enfermedad cardiovascular aterosclerótica no nada más es abrir la arteria y que fluya la sangre al cuerpo. Es manejar todo el riesgo cardiovascular de su paciente. Es decir, el alto riesgo de recurrencia de que se vuelva a estenozar esa parte, pues es muy alto si ese paciente, uno, no se paga el tratamiento y dos, no le hacen o no le dan un buen manejo de todas las demás comorbilidades. Bueno, mañana seguimos. Sí. En 2 minutos empezamos. Pedro. No, ya les quedaba por su. No.
Sí, ya. Bueno, buen día. Vamos a continuar con la presentación. Nos quedamos en el tema de hiperaldosteronismo primario, en el cual va a haber una síntesis de inapropiada de aldosterona, que va a ser independiente al eje de renina-angiotensina-aldosterona, a la concentración de potasio y a la ACTH. Y sobre todo que no va a suprimir a la carga de concentración de sodio. Esta es la causa más común de manera endocrina de la hipertensión arterial secundaria, y su prevalencia es del 4 al 20% de los pacientes que llegan a tener hipertensión arterial secundaria. Su etiología va a ser, se va a dividir en hiperaldosteronismo idiopático, que va a ser la hiperplasia adrenal bilateral, que va a estar en el 60% de los pacientes. También tenemos el otro componente muy importante, el adenoma productor de aldosterona, en un 35%, y ya las otras presentaciones de esta patología son raras, como la hiperplasia adrenal unilateral, el adenoma ectópico productor de aldosterona y carcinoma adrenocortical productor de aldosterona. El fenotipo cardiovascular del aldosteronismo primario, o es decir, el daño que provoca al corazón, principalmente, va a ser de la siguiente forma. Una concentración elevada de aldosterona va a provocar que se empiecen a sintetizar especies activas de oxígeno y inflamación vascular, el cual va a llevar al aumento de fibroblastos y miofibroblastos, que va a dar como consecuencia el aumento de la producción de colágeno, y con ello va a aumentar la fibrosis perivascular intersticial. ¿Y esto qué nos va a dar? Bueno, esto va a tener, digamos que dos vías. La primera es que va a empezar a causar remodelación en los componentes cardíacos, como la hipertrofia ventricular de más de 16 de la pared. Aquí ya lo habíamos visto en clases previas, pero ¿alguien recuerda qué se refiere a la captación de gadolinio? Exactamente, fibrosis del septum inferolateral. Este es de un caso de una mujer de 58 años con aldosteronismo primario por adenoma suprarrenal, en el cual pues, se demostró que había primero una hipertrofia, después una fibrosis, después va a haber edema miocárdico y al final va a haber una disminución del 15% de la FEBI, lo cual a la larga lleva a una disfunción diastólica, disfunción sistólica, aumento de la enfermedad coronaria por requerimientos, puede dar fibrilaciones auriculares y por último, o la consecuencia fatal, pues es una insuficiencia cardíaca debido a esta patología. La sospecha clínica, igual vamos a tener una historia clínica con fatiga, debilidad muscular, poliuria, polidipsia, estreñimiento. En la clínica vamos a tener una hipertensión resistente y ya como habíamos mencionado, el siguiente paso es hacer un mapa en el cual se evidencia la hipertensión severa y el dipping va a estar reducido. Aquí tenemos una imagen que sintetiza lo que acabo de decir, en el cual en el mapa va a haber una hipertensión severa, va a disminuirse el dipping nocturno, vamos a tener una hipertrofia del ventrículo izquierdo, una fibrosis miocárdica y bueno, podemos tener debilidad y en los exámenes sanguíneos tenemos un aumento de la aldosterona, una disminución de la renina, una disminución del potasio, un aumento de sodio y en la parte urinaria, que es otra parte importante, vamos a tener el aumento de la aldosterona, el aumento del potasio, el aumento también del sodio y la disminución del pH.
Recordando las clases previas en el algoritmo de hipernatremia, recordando que cuando tenemos un sodio urinario de más de 30, una de las causas por las cuales está tirando sodio, perdón, el riñón es el hiperaldosteronismo primario. Sí, esto ya nada más como recordar el algoritmo. Ahorita les hablo de ese estudio. Primero les voy a hablar del screening y el diagnóstico. ¿Y el potasio? ¿Perdón? ¿Y el potasio? A nivel plasmático, también disminuye la excreción. Sí. No, perdón, aumenta. Aumenta, está disminuyendo el sérico. Efectivamente, disminuye el sérico y aumenta el urinario. Y bueno, para el screening es muy importante que primero se retiren los fármacos, los antihipertensivos. Se menciona que los diuréticos, perdón, los ahorradores los antagonistas de la aldosterona se tienen que retirar al menos 4 semanas antes y los demás se pueden retirar 2 semanas antes del screening. Tenemos que retirar todos, bueno, debido a que ellos provocan cambios plasmáticos de la concentración de aldosterona, de renina, y por lo tanto la relación renina-aldosterona se ve alterada. Por ejemplo, los betabloqueadores disminuyen, los diuréticos ahorradores aumentan la renina, etc. Aquí el único que marcan que no hay problema si no se retira son los alfa bloqueadores, debido a que ellos no tienen alguna interacción en cuanto a ello. Sí, pero todos los demás se tienen que retirar al menos 2 semanas previas, y los que son antagonistas de la aldosterona sí te tienen que retirar 4 semanas. Ya teniendo un retiro de los antihipertensivos, para no alterar la medición, el siguiente paso es medir la renina plasmática activada, la concentración de aldosterona plasmática y la relación, y ya con ello sacar la relación aldosterona-renina. Esto nos va a dar diferentes características dependiendo de cómo se encuentre. Por ejemplo, la principal va a ser una disminución plasmática de la renina, un aumento de la concentración de aldosterona, y por lo tanto la relación va a salir aumentada de más de 25, y esto nos va a dar un hiperaldosteronismo primario, o al menos la sospecha de un hiperaldosteronismo primario. Cuando encontramos la renina plasmática activa elevada, la concentración de aldosterona elevada y la relación puede ser normal, podemos hablar de un hiperaldosteronismo secundario. Y cuando encontramos ambas disminuidas y en la otra, quiere decir que puede ser por otra causa. Ya que tenemos una relación que te hace sospechar, ahora sí ya vamos con las pruebas de confirmación, las cuales son diferentes y ya digamos que son mucho más sensibles y específicas. Por ejemplo, una que podemos encontrar es la de la carga de sal, en la cual le vas a dar al paciente al menos 200 milimoles diarios de sodio durante 3 días, 4 días, algunas literaturas lo mencionan, y en ella, pues, una prueba confirmatoria positiva sería la aldosterona urinaria de más de 12 pico decilitros por día. Otra va a ser la prueba de infusión de sal, en la cual tiene una sensibilidad del 82% y una especificidad del 75 al 91, la cual le vas a dar al paciente durante 4 horas 2 litros de una solución del 0.9%, es decir, 500 mililitros por hora, en los cuales la concentración de aldosterona plasmática, para que sea positiva, tiene que ser mayor de 5 nanogramos. Otra prueba que funciona bastante, pero digamos que para diferenciar un aldosteronismo primario de un adenoma productor, es la prueba con captopril. ¿Por qué esta prueba? Porque se ha demostrado que en el hiperaldosteronismo primario todavía hay un ligero componente de que funciona el sistema de angiotensina-aldosterona. Y en cambio, en un adenoma productor, digamos que depende más un poquito de la función del cortisol. Así que eso nos puede llevar
a una separación de qué tipo de patología nos estamos enfrentando. Y esto se da dando 25 o 50 miligramos de captopril después de estar sentado o parado durante, es decir, este cambio de postura durante al menos una hora, ya tenemos una concentración de más de 40, nos da una prueba positiva, y una concentración aldosterona plasmática nos da mayor de 15, nos da una prueba positiva también. ¿Qué pasa con el cambio de presión al cambio de postura? ¿Alguien recuerda fisiológicamente qué pasa? ¿Perdón? Efectivamente, y por lo tanto se llega a liberar el sistema de aldosterona. Aquí lo que se quiere demostrar es que este cambio de postura afecta la vía del sistema renina-angiotensina-aldosterona y por lo tanto todavía responde, y quiere decir que estamos ante un hiperaldosteronismo primario. Si no responde, quiere decir que estamos ante un adenoma productor de aldosterona. Y yo creo que una de las pruebas más importantes es la prueba de supresión con cortisona, en la cual se da 0.1 miligramos cada 5, cada 6 horas, y se suplementa con la administración de cloruro de sodio, en la cual si tenemos una concentración de aldosterona de más de 5 nanogramos al quinto día, podemos pensar de un hiperaldosteronismo primario. Más de 5 se sospecha, más de 10 se confirma. ¿Sí? Esas son las principales pruebas para la confirmación. Ahora, tomando la diapositiva previa, en ese estudio ya se había hecho todo esto del screening y ya se habían hecho las pruebas diagnósticas en más o menos 1.125 pacientes. Este es un estudio, pues podemos decirle viejito, pero es de suma importancia debido a que llegaron a la conclusión de que el 5% de los pacientes hipertensos de nuevo pueden ser debido a un hiperaldosteronismo primario. ¿Sí? Es decir, si se debe considerar dentro de 100 pacientes, 5 pueden ser debido a ello. ¿Y cómo hicieron esto? Bueno, en primer lugar fue una hipertensión arterial de recién diagnóstico, en el cual se determinaron las concentraciones plasmáticas de aldosterona, la concentración de renina activada y sacaron la relación, y ya después de ello realizaron las pruebas de confirmación. Realizando las pruebas de confirmación también se realizaron unos estudios de imagen para ver si se encontraba como tal un adenoma productor o si simplemente se trataba de un hiperaldosteronismo, en el cual de este total de 1.125 pacientes, 6.4 se encontraron con hiperplasia renal suprarrenal y hepática, es decir, hiperplasia bilateral, y 4.8 con adenomas productores. Y se llegó a la conclusión de que casi el 5% de los pacientes hipertensos de nuevo diagnóstico tienen un adenoma productor que es curable quirúrgicamente. Sí, esto ayuda debido a que esto sí te puede dar una curación de la patología como tal. ¿Qué otro para el lavado? Realmente el paciente y tienes que retirar beta blocker, por ejemplo, ahí los alfa están indicados, pero que otro. Calcio antagonistas, pero acuérdense que hay de dos tipos. Puedes ocupar realmente no te da un plus potensor, pero bueno, al menos no tiene en las 2 a 3 semanas que tiene que estar sin el antihipertensivo, lavarlos, antihipertensivo y ya puedes empezar a prescribir. Claro, gracias.
Pues sí, como lo menciona, no podemos dejar a un paciente sin antihipertensivo mientras lo limpiamos de esos, porque son hipertensiones arteriales resistentes, es decir, sí te pueden dar como tal patologías a consecuencia de una crisis hipertensiva con o sin daño órgano blanco. Por ejemplo, puede ser el resultado de quitar los antihipertensivos a un paciente con este tipo de hipertensiones. Y bueno, ya que hicimos la confirmación, vamos a realizar, o lo indicado sería realizar una TAC trifásica y un muestreo de la vena suprarrenal. Y con ello vamos a tener si hay lateralización o si no tenemos lateralización. Si hay lateralización, estamos ante un adenoma productor de aldosterona, es decir, que nada más se capta hacia un lado, pues está ahí el adenoma que está produciendo la aldosterona que nos provoca todo ello. Y si no, estamos ante una hiperplasia suprarrenal, pues bilateral. El tratamiento, bueno, tratar definitivamente a estos pacientes te va a disminuir el riesgo de complicaciones de las que ya mencionamos por la remodelación que se lleva a cabo. Disminución del riesgo cardiovascular se logra en 42% si controlas la TA, pero si curas al paciente, si le quitas el adenoma productor, vamos a tener una disminución hasta el 100% porque no hay como tal algo que esté provocando toda esta patología. Y bueno, de la hiperplasia suprarrenal, lo principal que se usa como tratamiento son los antagonistas de mineralocorticoides, como la espironolactona y la eplerenona. Y el principal tratamiento del adenoma secretor de aldosterona es la adrenalectomía, la paroscopia. Esto es más sobre lo mencionado. Tenemos un paciente con sospecha, un paciente joven, con hipertensión arterial resistente, con historia clínica de fatiga, de debilidad muscular. Tenemos que hacer el diagnóstico. Bueno, ya que tenemos la probabilidad por prueba, por las características clínicas y historia clínica del paciente, podemos realizar el screening. ¿Alguien recuerda cómo es el screening? Es que no estás compartiendo. ¿Ya no? ¿Se salió? No, o sea, sí estás en el Zoom, pero no se ve la imagen. Ya. Okay. Bueno, ¿alguien recuerda cómo se realiza el screening? ¿Leti? ¿No es el de sodio? ¿De sodio? No, nuestra Concentración plasmática de aldosterona, renina activada y ya sacamos el índice. ¿Ok? Ya de ahí, pues, si tenemos un índice de más de 25, ya podemos sospechar en un hiperaldosteronismo primario y ya los cuales llega a realizar las pruebas de confirmación. ¿Me recuerdan cuáles son las pruebas de confirmación? sol, sal de 3 días y refusión de sal. Perfecto. Y de hecho, esas son como las más importantes, la de carga y la de la aplicación de hidrocortisona, bueno, fluorocortisona. Y ya con ello, si tenemos una concentración, un índice de renina aldosterona de más de 26 en esta relación, ya podemos pasar a estudios de imágenes, los cuales, dependiendo si lateraliza o no, podemos ver si es algo bilateral, que habla de hiperaldosteronismo primario, o un adenoma productor, los cuales pues, pueden ser retirados. Si es unilateral, puede ser tratado quirúrgicamente.
alguna duda sobre el hiperaldosteronismo primario? Ok. Pasamos a otra causa muy importante de la hipertensión arterial secundaria, que es el feocromocitoma y paraganglioma, los cuales, pues son, como ustedes saben, son tumores productores de catecolaminas, adrenalina y noradrenalina principalmente. También pueden sintetizar dopamina, los cuales se encuentran, dependiendo de su localización, pues ya es como se cataloga, médula suprarrenal, feocromocitoma, o los ganglios autónomos, el paraganglioma. Muy bien, esta tiene una prevalencia baja, de menos del 1%, y como bien recuerdan, desde la regla de los 10, el 10% son extramedulares, el 10% son malignos y el 10% son bilaterales. Y en ello sospechamos debido a que tenemos un efecto de masa y producción de catecolaminas. Muy bien, aquí se ve más o menos cómo se llega a ver uno de ellos. En la clínica tenemos una hipertensión arterial sostenida o una característica muy importante de ella es que da paroxismos de hipertensión arterial. ¿Alguien sabe qué son los paroxismos de hipertensión arterial? ¿Ella? Efectivamente, como dice el doctor Jason, se evidencian algunos picos y son totalmente dependientes de la producción de catecolaminas de este tipo de tumores. Y se encuentra en el 80 al 90% de ello. Es decir, se le hace el mapa y ya tenemos cierta sospecha. También se acompaña mucho de palpitaciones, taquicardias en un 58%, cefalea en un 52%, diafuresis en un 49%, ansiedad y ataques de pánico en un 35%, náuseas en un 22%, disnea en un 17% y vértigo con dolor abdominal, vértigo y dolor abdominal en un 16% y el dolor de pecho en un 12%. Otras condiciones que te sugieren que estamos ante un tumor productor de catecolaminas, además de los episodios paroxísticos, son pacientes que también pueden estar debutando con cardiomiopatías dilatadas. También puede tener eritrocitosis, hiperglucemia, hipercalemia. También son hallazgos de incidentalomas con o sin elevación de la presión. Y la predisposición genética a este tipo de tumores. ¿Alguien recuerda qué patologías se pueden dar predisposición para estos tumores? O ¿cuáles puede estar asociado? Al NEM tipo 2, efectivamente, a la neurofibromatosis tipo 1 y al von Hippel-Lindau. Si tenemos predisposición genética a alguno de estos, podemos tener tumores productores de catecolaminas. Muy bien, en el screening, pues tenemos la sospecha de este tipo de tumores, por lo mencionado. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a sacar las metanefrinas en plasma y en orina, y ya depende, si son normales, pues ya la probabilidad de que tengamos este tipo de tumores, pues es baja totalmente. Si están elevadas más de 3 veces de los límites normales, pues tenemos una alta sospecha de estos tumores. Si están elevadas, pero son menos de las 3 veces más, ahí sí ya podemos detener los fármacos que pueden interferir con este tipo de pruebas y repetir las pruebas 30 minutos después, y ya aquí te dice si están normales, pues el riesgo es bajo. Si las tenemos elevadas, pero las metanefrinas están normales, si tenemos elevado más de 3 veces, todavía hay una posibilidad en la cual se realiza una prueba de supresión de clorodina, y si la prueba pues, es completa, tenemos una baja sospecha. Si es menos del 40% de la supresión, ahí sí tenemos una probabilidad también elevada. Ya que tenemos una alta probabilidad de feocromocitoma y paraganglioma, tenemos que realizar imágenes para ayudar a determinar en dónde se encuentra.
Para la localización anatómica tenemos las pruebas que ya he mencionado previamente, las TAC con contraste, los PETs, la resonancia magnética y para la funcionalidad pues tenemos igual el PET con diferentes tipos de captaciones para ver qué tan funciona ese tumor o si no. Y se pueden realizar otro tipo de, se pueden utilizar otro tipo de radioisótopos para determinar las localizaciones. Principalmente, pues como mencioné, está en médula y si no en ganglios. Ahora, ¿qué van a realizar este tipo de patologías? Pues tienen consecuencias tanto en agudo como en crónico. En agudo, pues se da este tipo de paroxismo en el cual se liberan las catecolaminas y tenemos vasoconstricción coronaria, lo cual eso llega a ser muy peligroso porque si tenemos algunos factores de riesgo para sufrir infartos, pues esta vasoconstricción, disminución de oxígeno, ya saben que puede provocar una isquemia como tal. Aquí tengo la presentación aguda y si continúan las catecolaminas, pues lo que va a empezar a pasar en el corazón es cardiomiopatía hipertrófica, fibrosis, inflamación crónica, posterior a incremento de la demanda de oxígeno, disminución de la contractilidad y que a la larga nos va a llevar a un fallo cardíaco. También se empiezan a desensibilizar los receptores adrenérgicos, aumenta el estrés oxidativo, empieza a haber apoptosis y necrosis miocárdica. Básicamente lo que esta diapositiva menciona es las consecuencias que puede dar tener este tipo de tumores y que no se estén tratando de manera adecuada o no se traten a tiempo. Y como la mayoría de las hipertensiones arteriales secundarias, pues nos va a llevar a un fallo cardíaco como consecuencia. El tratamiento, bueno, de inicio se puede dar alfa bloqueadores y beta bloqueadores. Lo ideal siempre va a ser la resección del tumor para evitar este tipo de complicaciones posteriores y quimioterapia y radioterapia dependiendo si es un carcinoma. La coartación, bueno, ¿alguna duda de cromosomas y paragliomas? Perfecto. Vamos con otra importante que es la coartación aórtica, que es una enfermedad congénita cardíaca rara que ocurre en aproximadamente 4 de 10,000 nacimientos, una prevalencia del 10% de todas las fallas, bueno, en todas las cardiopatías congénitas, pues puede ser hasta el 10%, y es una causa, bueno, es la causa más común de hipertensión en niños y adolescentes hasta los 18 años. Esto es causado debido a una composición anormal de la pared arterial y caracterizada por la presencia de más de colágeno que de elasticidad como tal. Y estos cambios van a reducir la sensibilidad barroreceptora y se va a aumentar la actividad simpática. Es decir, como no está distendiendo adecuadamente la aorta como tal, los barroreceptores no van a cumplir su función y van a creer o hacerle creer al cuerpo que la presión está disminuida y por lo tanto va a estar aumentando de manera simpática como tal. Esto a la larga igual provoca una hipertrofia del ventrículo izquierdo y una disfunción posterior del ventrículo. Ahora, puede estar asociado a otros defectos congénitos, la válvula aórtica bicúspide, la presencia del conducto arterioso, un defecto del septum, un defecto de la aurícula y en un menor porcentaje un foramen oval permeable. Más o menos así se ve la coartación aórtica. Aquí la pared está principalmente, digamos que tiene mayor cantidad de colágeno que de elasticidad y por lo tanto cuando el paciente empieza pues como tal a crecer, pues digamos que no crece de la manera adecuada esa porción de la aorta y por lo tanto se cuartea, por así decirlo. Vemos aquí como previo a la coartación la aorta se empieza a dilatar y después de no está en los calibres normales. Ok, bueno, el fenotipo, pues tenemos dos, tanto la patogénesis como la fisiopatología, en las cuales va a haber una sobrecarga de la presión, una hipertensión arterial y por lo tanto posteriormente una hipertrofia
y disfunción diastólica. Y en cuanto a la patogénesis, tenemos un defecto de la elasticidad, un engrosamiento de la capa íntima y la acumulación de colágeno que te va a dar una rigidez arterial. Ambos van a estar dando como resultado a largo plazo una hipertensión resistente. Puede también provocar aneurismas aórticos porque la porción pre a la coartación empieza a dilatarse, se puede romper porque también recordemos que si son defectos de la pared, pues también puede haber defectos pre a la coartación y te puede dar unos aneurismas aórticos. Vamos a tener alteraciones de las arterias coronarias debido a que la presión previa a la coartación es muy elevada y pues ahí va a provocar problemas en las coronarias. Vamos a tener alto riesgo de enfermedades de EBC, de tipo sobre todo, se me fue, no es hemicoloto. Hemorrágicos, exactamente. Debido a que previo a la coartación, si se encuentra previo a la salida de las carótidas, pues vamos a tener mucha presión, con lo cual, pues, al llegar al cerebro, este tipo de presión puede provocar eventos hemorrágicos. Y una insuficiencia cardíaca posterior. Y justamente lo que sucede, justo, o sea, tienes sitios, ¿no? Precoartación, poscoartación. Entonces, tus sitios de precoartación, que justamente pues, tienes tus troncos, tus troncos principales, pues obviamente si toma la presión en los brazos, pues, la presión va a estar no elevada, ¿no? Porque estás aumentando justamente la presión. O sea, la presión es el aumento, la suma de todas esas presiones acumuladas. Entonces, si ya tienes esa coartación que te va a estar aumentando más la presión, porque todo lo de arriba va a estar hipertenso y todo lo post-coartación, la presión va a estar disminuida, ¿no? Que es como también se puede hacer con el hipertensión funcional, el tipo de tamizaje, ¿no? Y ya con eso, nosotros justamente los baroreceptores renales son los que van a estar sensando que hay una hipotensión. Entonces, es un círculo vicioso porque al final sigue estimulando el sistema renal, la aldosterona, estimulando la producción. Y como lo dijo Richie, muchas gracias. Previo a la coartación tenemos mucha presión, muy elevada la presión, y post la tenemos baja. Y el problema aquí es que llega esta hipotensión, o al menos esa sensación de hipotensión a los riñones, y eso lo que van a hacer es quererla aumentar, y el sistema renal angiotensina aldosterona pues va a estar trabajando marchas forzadas para tratar de elevar algo que previo a la coartación está elevado. Ahora, en la clínica, pues vamos a tener cefalea, debido a lo mencionado. Los pies o extremidades inferiores pueden estar fríos, con datos de hipoperfusión. Aquí aumenta, o bueno, llega a presentar un dolor de piernas al realizar ejercicio. Y no ejercicio extremo, para decir que todos lo tienen. También tenemos pulsos asimétricos, principalmente disminuidos en las extremidades inferiores. Se checan los pulsos en las extremidades superiores y se encuentran normales, o incluso lo llegan a sentir como más elevado. En las porciones inferiores casi no se siente o se siente disminuido. Son pacientes que debido a estas altas presiones pueden presentar epistaxis. Los soplos sistólicos dar soplos sistólicos tanto en la parte normal de la ocultación como en la espalda. Esto es a consecuencia de que se pueden dar circulaciones colaterales. Y bueno, como ya mencionaron, pues la tensión arterial va a ser diferente en las extremidades superiores e inferiores. El screening pues va a ser un gradiente mayor de 20 milímetros de mercurio, tanto en la presión como en las extremidades superiores, comparándola con las extremidades inferiores. Ya de ahí que tenemos este tipo de screening, vamos a realizar un eco, en el cual pues vamos a encontrar en primer lugar la estructura típica, la estructura típica de una coartación aórtica, en la cual va a haber una porción de la arteria aorta pues estenosada, y vamos a tener hipertrofia del ventrículo izquierdo, y pues se pueden dar esas comunicaciones colaterales, en las cuales encontramos de tres tipos: la preductal, la ductal y la postductal. El diagnóstico pues va a ser de imagen. Tenemos una angiotac o una resonancia en la cual
Como mencionaba ayer el doctor Francisco, tenemos un estrechamiento aórtico mayor del 50%. Y en la angiografía aórtica tenemos un gradiente pico-pico de más de 20 milímetros de mercurio, que es lo que mencionaba, no sé si pueda recordarlo del gradiente pico-pico. Bueno, en el Doppler, pues, o cuando tú evalúas flujo, es como índices de pulsabilidad que se traducen en resistencia o índices de resistencia, velocidad picos históricas. Y usualmente cuando evalúas gradiente pico-pico, por ejemplo, en general es un gradiente de presión máximo, un gradiente de presión mínimo es la resta de sus gradientes de presión. Es decir, en el sitio donde hay mayor presión de la coartación, en el sitio donde hay menor presión, es o el gradiente pico-pico. Efectivamente, eso es lo que se encuentra. El tratamiento pues va a ser una ortoplastía percutánea con colocación de stent. No se alcanzan a ver, aquí es una TAC ya de reconstrucción en la cual se alcanza a ver la colocación de. ¿Alguna duda de coartación aórtica? ¿No? Correcto. Seguimos con otra causa importante de la hipertensión arterial secundaria, como es la apnea obstructiva de sueño. Como les mencioné el día de ayer, esta es una causa que a veces no se toma en cuenta, pero va muy relacionada con la hipertensión arterial secundaria o puede ser la causa directa de la hipertensión arterial secundaria. Las apneas o hipopneas obstructivas recurrentes causadas por el colapso de las vías, por el colapso de las vías aéreas superiores, esa es como tal la apnea obstructiva. Aquí lo vamos a clasificar por el índice de apneas y hipopneas. Durante una hora, en un estudio de polisomnografía, se evidencian cuántas apneas se llega a tener durante este lapso de tiempo, en la cual se clasifica como una leve, si se tienen entre 5 y 15 apneas en una hora, moderada de 16 a 30 y severa más de 30. Esta es una causa muy frecuente de la hipertensión arterial secundaria porque puede ser hasta el 15% de los pacientes. Y es común en pacientes con una hipertensión difícil de tratar, junto con todas las características que puede tener un paciente con apnea obstructiva de sueño. Desi, ¿me puedes recordar las características clínicas de un paciente con apnea obstructiva de sueño? Pues en general son obesos, tienen síndrome metabólico, puede tener epidemias, Exactamente. Ok, ahorita mencionamos las características clínicas, muchas gracias, Desi. Esta entidad, como les dije, es una causa muy importante o común de la hipertensión arterial secundaria. Ahora, hubo un estudio en el cual se evaluó la relación, la prevalencia que tienen los pacientes con hiperaldosteronismo primario comparado con una apnea obstructiva de sueño. Muy bien, fue un estudio de corte, fue multicéntrico, internacional, en donde se evaluó la prevalencia de estas dos patologías que menciono, en las cuales se utilizaron o se encontraron 207 pacientes con diagnóstico confirmado de hiperaldosteronismo primario y 203 con diagnóstico confirmado de apnea obstructiva de sueño, en los cuales se encontraron los siguientes hallazgos. En los pacientes que tienen apnea obstructiva de sueño, más o menos el 10% tuvo un hiperaldosteronismo primario. En cambio, en los pacientes con hiperaldosteronismo primario, el casi 70% tuvo apnea obstructiva de sueño. Entonces quiere decir que estas patologías no es tan raro que tengamos o que vayan de la mano las dos, los cuales ustedes se enfocan en tratar una, puede ser la otra causa la que esté manteniendo estas presiones arteriales de difícil control. Y muy bien, aquí el tratamiento pues era los receptores de mineralocorticoides e intentar de manera normal reducir las apneas obstructivas de sueño.
¿Cómo se refiere a esto? Pues con la reducción de peso principalmente. Y esto se le dio tratamiento a los dos. Ok. Ahora, el fenotipo cardiovascular de la apnea obstructiva de sueño, pues es la siguiente. Tenemos al paciente dormido, empieza a haber una reducción de la actividad de los músculos dilatadores, un colapso de la vía aérea superior y ya se llega a dar la apnea o hipopnea. Empieza a haber hipercapnia, hipoxia, empieza a haber incremento del esfuerzo respiratorio, empiezan a haber estos microdespertares, apertura de la vía aérea y restauración de la respiración. ¿Esto que nos va a dar? Bueno, va a incrementar el estrés oxidativo, va a incrementar las citocinas, el factor de necrosis tumoral, va a provocar vasoconstricción pulmonar y un posterior remodelado e hipertensión pulmonar. Y del otro lado va a aumentar las catecolaminas porque se va a empezar a censar esta hipercapnia hipoxia. Va a empezar a incrementar la frecuencia y la tensión arterial y vamos a tener una hipertensión arterial resistente que junto con la resistencia a la insulina, el aumento de la glucosa, pues nos va a dar patologías asociadas como la diabetes. Y todo ello, a la larga, posteriormente, empieza a dar hipertrofia del ventrículo izquierdo, disfunción diastólica, dilatación del ventrículo derecho, hipertensión arterial pulmonar y aumenta el riesgo cardiovascular como tal. Y también dilatación de la aurícula izquierda, fibrilación auricular, ya de últimas consecuencias, pues CVC, y como la mayoría de todas las hipertensiones arteriales secundarias, pues una posterior insuficiencia cardíaca. En la clínica, pues como ya mencionaba Desi, en primer lugar, pues son pacientes con hipertensión arterial de difícil control, que van a estar somnolientos durante el día, van a tener dolor de cabeza, falta de concentración, van a estar irritables, van a presentar muchos ronquidos al momento de dormir. Principalmente se dan pacientes con IMC de más de 30, presentan también macroglosia, cuello corto y edema. Y así se empieza a ver un cuello corto, en hombres un cuello corto sí, pero engrosado o con mucha grasa peri, de más de 42 en hombres y más de 39 en mujeres cuando se mide. Presentan macroglosia, les realizan el mapa en el cual se ve que no hay efecto de hiper, definitivamente está totalmente suprimido por lo mencionado previamente de la liberación de catecolaminas. Van a tener taquicardia, se puede dar hipertrofia del ventrículo izquierdo por pulmonar, hipertensión pulmonar, también se asocia a obesidad y edema periférico. El screening, bueno, ese ya es tratando como tal la patología, en las cuales tenemos 3 escalas principales que nos van a decir o nos van a llevar a el número, bueno, la sospecha o confirmación de la patología como tal, que tenemos la Stop Band, la escala de Berlín, la escala de somnolencia de Epworth. Aquí nada más les puse la de Berlín, pero porque no es como tal el objetivo de la clase, pero es para que sepan que están estas escalas en las cuales aquí se apoyan de la polisonografía, en la cual se observan apneas, un IMC de más de 35, una edad mayor de 50, una circunferencia de cuello mayor de 40, que es principalmente de sexo masculino, cansancio, somnolencia, ronquidos e hipertensión arterial. Y bueno, el diagnóstico como tal, pues utilizamos el mapa para realizar sí es diagnóstico del mapa 100% y bueno, con la polisonografía. En el mapa pues vamos a tener un dipping inverso con aumento de la frecuencia cardíaca nocturna y una disminución de la diurna. Aquí tenemos cómo se alcanza a ver la lectura de un mapa de 24 horas, iniciando a las 9 de la mañana y terminando a las 9 de la noche. Y en el eje de las X tenemos las presiones, ¿sí? Vemos la gráfica azul es la frecuencia cardíaca. Aquí, después de las 12 de la noche, pues es el horario en el que por lo regular se está dormido.
y vemos cómo la frecuencia cardíaca empieza a aumentar en vez de disminuir, como sería el efecto normal. Y por lo tanto, si alcanzan a ver aquí, las presiones no están cumpliendo en esta gráfica, y vean hasta dónde puede llegar el paciente con un SAOS, porque no se está llevando a cabo este efecto dentítico. Vamos a tener un aumento de la actividad simpática, como ya mencionado, y junto con los episodios de apnea o hipoxemia. Y más o menos en promedio de este paciente tuvo una presión de 158/81 en las 24 horas, en el día 158/82 y en la noche, que debería reducir, tenemos 162/80. Tenemos nuevamente aquí la sospecha por la historia clínica, los hallazgos clínicos que ya mencioné, y ya nos vamos al estudio de la polisonografía para diagnosticar SAOS como tal. Lo que mencioné, dependiendo del número de apneas que se tienen en una hora, es que se llega a la clasificación. Y pues si tenemos un índice hipopnea-apnea de más de 30, lo clasificamos como un severo, y si la agregamos a las características clínicas, pues puede dar una hipertensión arterial resistente de difícil control del paciente. El tratamiento, pues para tratar como tal el SAOS, tenemos el CPAP nocturno, que va a reducir la tensión arterial diastólica en 6 a 7 milímetros de mercurio y la sistólica en 4 a 5. La verdad es que no reduce tanto como debería. Aquí el principal tratamiento pues es la disminución del IMC, en más de 29 el riesgo disminuye. Y ya como tal la uvulopalatofaringoplastia, que es para tratar quirúrgicamente. ¿Alguna duda de SAOS? Perfecto. Ya nos vamos con la última, al menos de esta clase, que es el síndrome de Cushing, que va a tener una prevalencia del 2 al 5%. La principal causa, pues ya saben que son esteroides exógenos. Aquí, ¿me recuerdas, David, las características clínicas de un paciente que tiene Cushing? Perfecto. Pues ahí ya si tenemos la clínica compatible, pues ya la sospecha aumenta. Tenemos un paciente que tiene hipertensión arterial y las características clínicas de Cushing, pues ya podemos realizar como tal los screenings. Y esta imagen pues es sobre, ya saben, el aumento de cortisol debido a que puede ser si es como tal un primario, secundario o un terciario. Ok, el screening, pues ya sabemos que es con el cortisol en orina, más de 55 en 24 horas, el cortisol en saliva y la prueba de supresión con dexametasona, en las cuales pues vamos a tener una confirmación con un corte de más de 1.8. Ya si tenemos la confirmación, ya buscamos si puede ser utilizando los medios de imagen que ya mencionamos, un ataque suprarrenal, una resonancia magnética de hipófisis, para encontrar la localización como tal de la producción. La verdad es que el síndrome de Cushing ya saben que es un tema que se puede dar aparte, pues no entre totalmente a él como en las demás. Y bueno, este es un cuadro que resume más o menos lo que comenté en cuanto al screening que se debe llevar o los estudios que apoyan al diagnóstico de cada una de ellos. La coartación aórtica, pues por ecografía, la estenosis de la arteria renal por el Doppler, la estenosis pero por fibrodisplasia muscular, la angiotac, y el paralocelismo primario principalmente por aldosterona, por el índice de aldosterona renina de más de 25, los feocromocitomas y paragangliomas con la medición urinaria y plasmática de metanefrinas, el SAOS por la polisomnografía y el mapa,
y el síndrome de Cushing por la liberación 24 horas de cortisol y la prueba de dexametasona, ¿sí? Y aquí las características clínicas que puede llevar a cada uno de ellos, como resumiendo lo mencioné. Las conclusiones, todo paciente con hipertensión arterial de novo debemos buscar intencionadamente datos clínicos e historia clínica también de que se te sugieran una hipertensión arterial secundaria. Teniendo los datos clínicos, nos vamos a los diferentes screenings ya mencionados, dependiendo de su sospecha diagnóstica, y ya las pruebas de confirmación, y al último, el tratamiento como tal. Se debe sospechar una hipertensión arterial secundaria en todo paciente con tratamiento hipertensivo que presente resistencia, que sea refractario, maligno, con datos de hipocalemia totalmente, es decir, ustedes le quitan los fármacos que pueden dar hipocalemia y sigue con la misma. Deterioro de la función renal no explicada por alguna otra causa. Se debe realizar un abordaje dirigido que con base a su sospecha clínica, que lo ya mencionado. Sí, en cuanto a lo que puse en esta tablita. Y sospechar, en caso de sospecha de hipertensión arterial endocrinológica, priorizar los estudios bioquímicos sobre los de imagen, porque como se dieron cuenta, en el hiperaldosteronismo, en el feocromocitoma, pues como tal los estudios bioquímicos te dan incluso la confirmación en algunos antes de la imagen. Y como pues realizar una referencia oportuna para que realice el tratamiento necesario, pues, como les mencioné, la mayoría de estas causas pues ya son temas de su especialidad. Si ustedes pueden, claro, pueden usar el diagnóstico, pero lo ideal es que ya el seguimiento de tratamiento lo lleve con el subespecialista. Y eso sería. Muy extensa, tu clase muy vasta. Perdón. ¿Quién te asesoró? Felicidades. Oscar. Estuvo muy bien, completa. Tal vez nada más como comentario, esta cuestión como del aldosteronismo primario. Es como una entidad como para diagnosticar. De hecho, dentro del espectro del aldosteronismo ya hay el término para el aldosteronismo primario, porque no saltas de un día para otro de elevar la aldosterona y bajarla en un tiempo breve, ¿no? Un cuadro paulatino, pues. Y esto junto con lo que mencionó el hecho de que esta asociación sea muy fuerte con los que tienen estados. De hecho, en los pacientes con hiperaldosteronismo primario hay como 5 criterios fuertes como para hacerles el screening a esos pacientes, particularmente para ellos. Y el screening o la evidencia bioquímica más fuerte es un paciente con hipertensión e hipocalemia. De hecho, la incidencia de hipertensión secundaria y hiperaldosteronismo primario en pacientes que tienen hipocalemia sin otra causa identificada, e incluso cuando es inducida por un tratamiento diurético, pues eleva de 2 a 3 veces la probabilidad de que ese paciente tenga hiperaldosteronismo primario. Los otros son los pacientes cruzados. Tienes que bajar tu médico a la vuelta. Entonces, bueno, este es uno, el otro los pacientes cruzados, y el otro los pacientes que tienen hipertensión grado 3 o hipertensión resistente. Creo que esa es la cuestión, ¿no? Porque en general la prevalencia de hiperaldosteronismo primario en la población en general oscila como entre el 5 y el 10% de los pacientes. Cuando es un 5, pues se le va un poquito la prevalencia. Creo que es como de las principales causas en adultos que hay que tener en cuenta, sobre todo cuando hay datos bioquímicos o clínicos que lo sugieren fuertemente, porque incluso a veces esas pistas pues, como que se pasan por algo en la consulta, ¿no? Y junto con el SAUS, a lo mejor pudieran ser los dos fenotipos de hipertensión secundaria,
se benefician de otro tratamiento antihipertensivo, aparte del manejo propio del hipertensión. Es más, de hecho, más alta la probabilidad de que un paciente tenga hiperaldosteronismo citílico académico a que se le encuentre un incidentaloma muscular en algún de etapa, ¿no? Pues creo que es eso. Donde